Seguimos informando en ProAgro y como lo adelantábamos, hoy estamos con visita en nuestros estudios. Llegó a visitarnos hoy para hablar del trabajo que realizaron en el año desde la Cámara Paraguaya del Almidón y la Mandioca, el señor Hans Regier. Muchísimas gracias por venir una vez más y bueno, por el tiempo que ya cerrando este año, don Hans le estuvo dedicando también a la teleaudiencia Canal Pro, porque varias veces hablamos y siempre estuvo dispuesto, así que gracias por eso y bienvenido. No, muchísimas gracias por la oportunidad y muchas gracias por el interés por la mandioca. Sí, porque el rubro más importante, siempre le digo a todos los compañeros, para la economía nacional, para el sentir del paraguayo. O sea, la mandioca pues tiene ese contenido importante para la economía, sí, pero es muy folclórico también, es parte de nuestra cultura, entonces está muy asociado a eso. Bueno, ya última semana, estamos a días de decirle adiós a este 2022 y bueno, quería que nos comente, hablemos primero de producción, porque ustedes también están en producción, procesamiento, hasta exportación, pero empecemos por producción. ¿Cómo estuvo el año 2022 para el rubro mandioca? Bueno, el rubro de la mandioca en el 2022 fue un año muy desafiante. En realidad fue un año muy atípico que de esta forma no conocíamos. Nosotros ya estamos como empresa Codipsa casi 20 años en el mercado y nunca tuvimos un año como este 2022, en el sentido de que simplemente no había mandioca. Esto está muy relacionado con que el año pasado, en la época de plantación, no hubo suficientes precipitaciones y la gente, los productores, no pudieron plantar suficiente área de la mandioca. Prácticamente no llovió desde julio, agosto hasta octubre, noviembre del año pasado y consecuentemente disminuyó considerablemente la superficie de plantación de mandioca a cosechar durante este año. Además, parece que se alinearon todos los astros para que la mandioca salga mal este año, porque adicionalmente a que no hubo suficiente superficie, también por exceso de humedad y muchas enfermedades que tuvimos al inicio del año, también hubo menos productividad por hectárea y también hubo mucho menos contenido de almidón en raíz. Así que tuvimos tres cosas que fueron prácticamente adversas a la producción de almidón, por ende, menos superficie, menos productividad por hectárea y también menos contenido de almidón en raíz. Consecuentemente subió mucho el precio de la mandioca. Si en el pasado el precio de la mandioca estaba en 330 guaraníes el kilo promedio de los últimos 10 años, este año el precio de la mandioca subió a 1.350 guaraníes el kilo. Pero igual también el productor de mandioca sintió este impacto negativo. Si igual el precio estaba alto, él tenía poca mandioca a vender. Y eso sentíamos en las industrias, eso sentíamos en la mesa, no había suficiente mandioca de buena calidad para el mercado de mandioca fresca. Y todos nosotros esperamos que esta situación mejore para el próximo año, pero las industrias este año sufrieron mucho el gran faltante de materia prima. Nosotros en nuestras 5 plantas prácticamente tuvimos una capacidad ociosa del 60% durante todo el año. Y esto tiene su impacto negativo en lo que es la producción, lo que es la venta local y en nuestro caso específicamente que exportamos prácticamente el 80% de nuestra producción, tiene su impacto negativo también para la exportación. Bueno, demasiados datos ya nos estuvo dando sobre los que tenemos que profundizar un poco más, pero empecemos por, nos mencionaba usted, además del problema de la falta de lluvias, vinieron algunas enfermedades. ¿Cuáles fueron las que más le preocuparon? Y lo más importante, para el 2023 tenemos que preocuparnos todavía por esas enfermedades también, según los reportes que ustedes tienen hasta ahora. Bueno, lo que nosotros vimos en las áreas de producción que Codipsa específicamente acompaña a través de sus equipos técnicos, vimos fuertes ataques de la mosca blanca, que creo que tuvo su impacto en el crecimiento normal de la planta
como también tuvo un impacto en que haya menos cantidad o menos contenido de materia seca en raíz, es decir, menos almidón en la mandioca. Eso fue uno de los problemas, y el otro problema fue la pudrición de la raíz. Y eso también creo que estaba relacionado un poquitito con el exceso de humedad en cierta época del año. Lo que va del año de las nuevas plantaciones que se hicieron en algunas zonas ya en el primer semestre, pero en la mayoría de los casos en el segundo semestre, vemos que al inicio las plantaciones que hicieron en forma más temprana, hubo como un retroceso del desarrollo de las plantas. Pero durante los recorridos en las últimas semanas de este año, vemos que el desarrollo de las plantas es muy buena. Prácticamente todavía no hay ataque de la mosca blanca, y así que estamos con mucha esperanza que el rubro va a estar bastante mejor para el próximo año. Esperemos. Y en cuanto al precio que mencionaba usted, nos dijo 1.300 guaraníes pagó la industria al productor, porque nosotros consumidores llegamos a pagar muchísimo más en el mercado de mandioca fresca. Tal cual es, porque en muchos casos, y especialmente en este 22, las circunstancias fueron tales que los productores en muchos casos clasifican llevan la mejor raíz al mercado fresco, y todo lo que sobra, la mandioca la raíz que no tienen formas tan lindas o que es de menor calidad, el sobrante prácticamente llevan a las plantas. Por eso muchas veces el precio de la mandioca acá en Asunción, en el mercado fresco, es mucho más alto. Adicionalmente, se tiene que tener en cuenta el costo del flete del interior del país hacia la capital. Ahora, todo esto que nos está describiendo, señor Hans, ¿esto afectó a todas las variedades de mandioca que se trabajan en el país? Le consulto porque, bueno, nosotros más o menos dos variedades nomás manejamos lo que llevamos y consumimos en nuestras mesas, ¿no? Pero Codipsa trabaja con varias. Llegaron, recuerdo, inclusive nosotros acompañamos eso a importar, a probar otras varias, vamos a decirle, en algunas zonas del país. ¿Todos tuvieron, vamos a decirle, que enfrentar la misma circunstancia? Nosotros vimos que fue un fenómeno regional. Por Obviamente áreas. acá en Paraguay tenemos tres principales variedades en la mayoría de las zonas. Codipsa aparte tiene un proyecto de investigación de variedades de mandioca, que inclusive hicimos un lanzamiento acompañado por el ministro de Agricultura y Ganadería. Y tenemos ahí 14 variedades que acompañamos muy de cerca, y que están en una etapa de multiplicación de ramas semilla, y vimos que estos fenómenos afectaron a todas las variedades. Pero no solo esto, vimos el mismo fenómeno en el norte de Argentina, en Misiones, y también en parte en Paraná, en Brasil. Significa que todos, especialmente también nuestros colegas de Misiones Argentina, nos confirmaron que todos sufrimos de los mismos hechos, que había un faltante de mandioca, que hubo poca productividad y hubo muy poco rendimiento. Y ese poco contenido de almidón en raíz vimos en el proceso industrial en las plantas. Nosotros ya estamos prácticamente 25 años produciendo almidón, y los rendimientos más bajos que tuvimos durante todos estos años estaban así alrededor de 25%. ¿Qué significa eso? Si nosotros compramos 100 kilos de mandioca, de esta producción 25 kilos son almidón. Normalmente tenemos rendimiento de 27, 28%. Este año, por primera vez en los últimos 25 años, tuvimos un rendimiento del 22%. Significa que hay muy poco almidón en raíz. Todo esto creo que es la consecuencia de un conjunto de circunstancias que vivimos durante este año, pero que finalmente también están
muy relacionados a las condiciones climatológicas. Ahora nos mencionaba una capacidad ociosa muy importante, 60% nos decía. ¿Qué significa esto en la operatividad? ¿Qué significó esto en cuanto a los costos del trabajo de la industria? ¿Y qué significó, muy importante también, para los empleos? ¿Tuvieron que prescindir de algunos colaboradores? ¿Tuvieron que reubicarlos? ¿Qué pasó? ¿Qué generó esta capacidad ociosa en la que se vieron obligados a caer? Tuvo un impacto muy fuerte en la industria almidonera del país. Hablando con todos los colegas del rubro aquí en Paraguay, vimos que la producción de los volúmenes totales de la producción de almidón durante este año son apenas el 50% en lo que fue el promedio de los años anteriores. Obviamente significa que en vez de trabajar 9, 10, 11 meses al año, estuvimos trabajando 4 o 5 meses y a media máquina. Esto sí tiene un impacto muy fuerte también en los costos de producción, que obviamente produciendo 40% de lo que normalmente se produce, los costos suben mucho y eso al final otra vez tiene un impacto muy fuerte también en el precio del almidón que está en el mercado. Y esto vimos que el almidón subió muchísimo. Si anteriormente la bolsa estaba en la mejor época, en 80, 90 mil, hoy una bolsa de almidón está alrededor de 200, 210 mil guaraníes. En el caso específico de Codipsa, nosotros intentamos mucho en buscar soluciones también para nuestro equipo, los equipos en las plantas. Y por suerte tuvimos la oportunidad de dar trabajo a todas las personas contratadas durante todo el año. Eso solucionamos en que en una planta nosotros cambiamos de producción de mandioca a producción de almidón de maíz y también trajimos volúmenes muy importantes de fécula de mandioca, importamos desde el Brasil y lo reprocesamos en nuestras plantas. Significa que producimos almidones modificados y reprocesamos este producto en nuestras plantas para que estén acorde a nuestros estándares de calidad para la venta local y también para la exportación.